Hola, hola, un abrazo, vengo con compañía en este viaje. La verdad que nos arrancamos un poco porque ha estado lloviendo como 3 o 4 días y vamos a un lugar que se los voy a mostrar y les voy a empezar a hablar de la moto, por qué yo elegí esta moto y me han preguntado muchas cosas, así que de a poco les voy a ir contando. Vamos a un sector que se llama Vilche, donde hay un lugar que se llama El Ladrillado, el Valle del Venado, hay un volcán. No es un lugar muy lejos, pero es un lugar agradable como para que yo les empiece a hablar en unos minutos por qué compré esta moto y por qué no la voy a cambiar. Ya amigos, miren, yo llevo ya aproximadamente como 2 años y medio con la moto. Hice un video anteriormente donde explico por qué la compré, por qué no la quiero cambiar, por qué no la quiero cambiar por uno más grande. Pero ahora más que nada voy a hablar, yo no soy experto, soy una persona normal nomás que le gusta viajar en moto y que antes de elegir la moto vi muchos videos y sacamos conclusión y creo que esta moto, bueno, de partida yo creo que el nombre que tiene es la clave. O sea, Versys significa versátil y es una moto que la verdad que sirve para todo, para todo. Es una moto que yo ando en la ciudad, no tengo problemas, que viajo, se comporta impecable. La velocidad que tiene la moto llega hasta 160, yo no necesito más. Además, es una moto liviana. Entonces, con el tiempo, la verdad que la he ido conociendo mucho más y yo a las personas que están buscando en este segmento una moto, la verdad que se la aconsejo 100%, no se van a arrepentir. Es una moto tan versátil, es una moto rápida que entrega toda su velocidad arriba. Y además de eso, es una moto eh, fácil de manejar, es una moto que no te va a cascabelear en tercera ni en quinta, a veces hasta en cuarta, no puedes andar despacio, la moto responde, empieza a tomar velocidad, le metes la quinta y sigue picando la sexta. Entonces, yo sigo recomendando la moto. Les voy a contar una infidencia. Después de ese video que yo hice, yo creo que mi opción, de verdad, porque tuve la oportunidad de poder cambiarla por una más grande, una 800, incluso más grande, y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Yo creo que si me compro una moto va a ser la misma, tal cual, y nueva. Después que esta se ha portado extraordinario, pienso hacer eso. Con la diferencia que si venía a gastarme una diferencia en plata para poder cambiarme a una más grande, prefiero gastarme esa plata en colocándole a la moto nueva unos neumáticos del Descué, unos Mexceler, colocándole unos buenos guarda viento, guardapuño, perdón, colocándole buen GPS, buen parabrisas, invirtiendo en unas maletas blandas, Mosco, no sé, o sea, la idea es equiparla, pero full. Y creo que es lo que voy a hacer. Además les comento que yo partí con este cuento no hace mucho tiempo. Más adelante algún día les voy a contar cómo y por qué. Pero me dedico a viajar, o sea, decidí salir, viajar, es una cosa que me relaja, que me gusta mucho. Tengo varios proyectos. Uno es ir al fin del mundo, a Ushuaia. Como ustedes saben, está la carretera panamericana, que es la ruta que une Ushuaia con Alaska, donde todos sabemos que hay un cordón ahí complicado entre Colombia y Panamá. Bueno, yo quiero tratar de partir con Ushuaia, donde quiero también hacer un viaje a la carretera austral y pasar a Puerto William. Son como metas que nos ponemos los motoqueros y los que me están escuchando lo saben. Así que ese es un proyecto que tengo y lo quiero hacer no en una moto grande, lo quiero hacer en la Kawasaki y lo voy a hacer. Así que si Dios quiere más adelante, hoy día estamos en tiempo de invierno, hay que programarlo con tiempo. No sé si voy solo, voy acompañado, no lo tengo claro, pero
Yo realmente, a los que me están escuchando, les digo que la moto es una moto extraordinaria. Yo he viajado y esta moto a mí no me ha dado nunca ningún problema, pero ninguno, o sea, ninguno. Además, las terminaciones que tiene Kawasaki, no tengo problemas que me esté sonando una pieza, que se haya suelto un plástico, no, para nada. Así que, de verdad, a los que me están escuchando, yo, si quieren una moto versátil, como es el nombre de esta moto, que le cae pero calzado, se la recomiendo 300%, tal cual. Una moto liviana, una moto rápida, una moto ágil, una moto bonita, una moto que representa ser una moto mucho más grande. Si tú la enchulas, como decimos acá en Chile, le colocas las protecciones, los guardapuños, le colocas, bueno, sí, a algunos les gustan las maletas, a mí las maletas duras no me gustan las maletas blandas, pero son alternativas. Y bueno, aquí ustedes pueden apreciar la moto, yo siempre la cuido, la mantengo, le hago todas sus mantenciones y no he tenido nunca ningún problema, ninguno. Ahora, les voy a hablar respecto, también me han preguntado del tema de andar con un acompañante, como lo hice yo ahora en este viaje, que ando con una francesa, que es una amiga muy simpática, ustedes se van a dar cuenta en el video, muy carismática. Hemos salido prácticamente, ya creo que me ha acompañado varias veces y hemos andado 2000 kilómetros con ella, o sea, con acompañante. Y la moto se comporta impecable. Bueno, ella no es una persona muy robusta, debe pesar unos 60 kilos, pero la verdad que no se notan, yo no los noto. O sea, la moto no la noto pesada, no la noto que no pica, la noto normal. Entonces, a todas esas personas que me han preguntado si puedo viajar con mi señora, con mi polola, yo les digo sí, la moto vas a llegar a cualquier parte y no vas a tener ningún problema. Estoy hablando en términos generales de lo que es conducir normal, porque ahora si alguien quiere correr a 300 kilómetros por hora, cómprate un avión, pero no, la moto responde, la moto tiene fuerza. Como les vuelvo a repetir, para mí tiene muchas cosas buenas. Si bien es cierto, hay cosas que le faltan, pero tampoco es tanto lo que uno tiene que gastar en dejarla, no sé, colocarle el USB, colocarle el cubrecarte, cosas que la pata de pato, y son accesorios que uno les va colocando y la va dejando más cómoda. Lo que sí les recomiendo, porque sí tiene ese problema, el asiento de la Versys es muy duro. Yo lo mandé a arreglar y me quedó impecable. Hay gente que lo refuerza, les coloca un gel. Y bueno, como no hay motos perfectas, pero sí, de verdad, a todos los que me han escrito, les digo que tengan fe. Kawasaki es una marca de prestigio, es una marca japonesa, y no les va a fallar. La moto usa cámara, un neumático con rayo, viene con aro 19 adelante y atrás viene con aro 17. Yo la verdad que la ocupo, le cambié los neumáticos que trae la moto originalmente por unos neumáticos mixtos. Lo otro, que la moto por ejemplo también hace 17 litros de estanque y tiene una autonomía de 420 kilómetros. Yo la encuentro fantástica. O sea, me ha tocado salir con los amigos y generalmente pasan a la bomba porque hay motos que tienen menos capacidad, pero la moto se comporta impecable. Ahora les voy a mostrar unas cabañas que están acá como entrando a Vilche Alto, ¿ya? Tuve la oportunidad de conocer a los dueños, es un matrimonio muy agradable, muy simpático. Ellos siempre generalmente están acá, atienden este lugar y hay de todo, es muy completo, tiene piscina, tiene quincho, tiene de todo. A medida que voy viajando me voy acordando de cosas, así que les voy a ir hablando en el camino. La moto, por ejemplo, yo tengo unos videos donde la he metido a la tierra,
ni la moto anda impeque. O sea, yo creo que ahí uno lo que tiene que tener cuidado es de comprar el cubrecárter, la protección y también el tema de los neumáticos. Yo creo que es importante gastarse la plata en los neumáticos. O sea, no es lo mismo ponerle un neumático mixto, perdonando a los chinos, que un neumático de marca. Se nota mucha la diferencia. Así que yo les recomiendo que en eso no hay que apretarse, sino que colocarle cosas de buena calidad. Vamos a seguir camino. Más adelante, bueno, la verdad que vamos a almorzar en una picada rústica muy simpática, comida casera, que es la que me gusta, y de ahí les sigo conversando más de la moto. Lo otro que también es importante decírselo, bueno, hay otros videos que también lo he dicho, pero aprovecho. La moto no es cara mantenerla. A mí me ha tocado comprar bueno, el kit de cambio de aceite con el filtro, no es caro. Eh, Le cambié las ampolletas por una halógena Philips, que también lo digo en otro video. Aprovecho de acordarles de ese tema, que también es importante porque las luces de la Kawasaki no son buenas. Ahora, también colocarle unos buenos focos, queda impecable en la protección, se instalan, lo ideal con unas abrazaderas especiales, y como así les he ido contando, a medida que vas equipando la moto, cada día se va haciendo más cómoda, que es lo que me ha pasado a mí, ¿me entienden? O sea, yo la moto la he equipado y cada día la disfruto más. Estamos acá subiendo a Vilche, les voy a mostrar lo que más pueda. Ando con la Steffi, la Franchuca, ella es francesa, y vinimos a dar una vuelta. Ha estado lloviendo como 3 días, así que está todo como medio húmedo y está helado. Si se fijan, no había nada de nieve, pero ya empezó a caer nieve. Ahora vamos a ir a almorzar a una picada que tenemos y vamos a ver cómo anda la cosa. ¿Cómo anda la cosa? Con frío. Ah, Mucho frío. mucho frío. Sí. ¿Frío de qué? A mí me dijeron que había la playa, palmeras. Me encuentro acá casi con nieve. Así que la estafa total, la trampa. Ya, una trampa. Pero bien. Ya, rico. ¿te vestiste o no? ¿Estás lista? Sí, ahora me voy. Ya. Ya, vamos a seguir viaje. ¿Vale? Ya. Vamos a hacer la pasada. Estamos en Vilche y les vamos a mostrar un poco de la ruta. ¿Vale? Bueno, ahora nos falta mucho, vamos a llegar a almorzar. Como les conté anteriormente, no tenía programado salir. Incluso nos pusimos la chaqueta, agarramos 2 cascos y no ando ni siquiera con los pantalones de motoquero ni equipado. Pero bueno, a veces dicen que esos viajes son los mejores. Vinimos a dar una vuelta a este sector y más adelante les voy a ir hablando un poco del lugar también y bueno, y dándole otros datos referente a la moto. Así que ahora vamos a disfrutar un poco del viaje y por ahí vamos a hacer una parodia en el lugar que vamos a comer.
Les cuento que acaba de llegar la cazuela. Miren, les voy a mostrar. Es de pan amasado, tomate y esa es la cazuela. Sí, vamos al ataque al tiro. Es que estamos buscando un cable porque se nos acabó la batería. ¿Qué compraste? Yo compré las castañas, las vamos a hacer cocidas. ¿Y tú? Mermelada de Damasco. Mermelada de Damasco. Sí, casera. Casera. Sí, ya alcanzamos la apuesta. En 100.000 estamos bien. Hasta 16. A ver, muéstrame. ¿Me debes 1.000? No, en la concha ¿Me muy yo. debes 1.000? Ah, después le cuento, lo que pasa es que esta comida yo le gané una apuesta. Y le tocó pagar a ella. Ya, pero muéstrame la mermelada, a ver. Así. A ver. Rica parece. Es de Damasco. Damasco, sí, gracias. Damasco, sí. Entonces hay de Damasco, hay de mora Mora y ciruela. y ciruela. Y además tiene las castañas y las nueces. Miel. Miel también. Qué mejor. Qué mejor. Todo argentino. Ya, el que pague nomás, me encanta verla pagar. Mejor aún. Yo me debería haber comido unas 2 empanadas más, para que sea más caro. ¿No empanada ustedes? No, si con la cazuela quedamos re bien. Encantado de saludarlo. Ya, que Muchas les vaya gracias. bien, pues. Hasta luego. Cuídense, que les vaya bien. Vale, gracias. Ya. Llevemos todo el ropero. Bueno, ahora terminamos. Vamos a seguir camino adelante. Vamos a ir a la parte que se llama el sector del hotel. Y quedamos chatos con la cazuela. ¿Cómo estamos? ¿Se pasó el frío o otra cazuela? Estaba calentita, ahora con el sol. ¿Sí? Y me quedaría acá como media hora y meditando con el sol. Pero parece que tenemos que pasear un poco más. Así que 2 minutos. 2 minutos. Ya. Oh, qué rico. Tómala ahí con cuidado, me toca a mí. Con cuidado, tenés que no se mueva tanto. Bueno, ahora vamos a ir al sector de Vilche y vamos a ir a mirar si es que llegamos al mirador. ¿Ah? Con la cazuela yo quedé, pero... Y lo mejor que pagaste tú, que fue, lo mejor, Eso, fuiste tú. fue con la apuesta que te gané. Bueno, Sí. qué rico comer cuando pagan. Y todavía le he ganado, me debe 2 más. Una comida en... ¿Cómo se llama? Soler. Un soler en Curicó. Ya. Y después 2 helados también, que la jugamos. Un helado. Un helado, eran 2. No, Pero- no. y esto lo jugamos jugando carioca. Así que últimamente ha perdido. Yo ya he pagado mi apuesta. Así que vamos a seguir viaje y ahí le mostramos más. Pero No. ¿Qué pasa? Ya me preparo. Bufanda 1, bufanda 2, guante y el casco entero que yo Eh, me tocó el O sea, casco de verano. me vaya- el frío, helada. ¿Me vaya a quitar el casco de nuevo? Sí, porque me cagué de frío. Ese es un término chileno, te cagaste frío. Así que yo voy paseando con el casco de invierno, si no, no voy. Y esos no son míos. Sí, lo que pasa es que el casco amarillo que está ahí es el mío y el de ella, que tomamos hoy día, pero salimos apurados y no pensábamos viajar. Fue medio, no muy programado esta salida. Así mejor. Es de verano, entonces venía pegando el viento y ya estaba congelada. Parecía palo. Ya, Chao. ya, pero arréglate ahí porque echa tus cosas. Yo, así. Y el casco. La estoy filmando porque cuando se prepara para subirse arriba a la moto es toda una travesía, es por parte. Entonces, ¿viste? ¿Qué viene ahora? Ah, el casco mío. Ah, no, tengo que sacar primero el Sacar los lentes. Ah, ya. Ya. Por mientras que se prepara,
seguimos. Dale. No, falta algo, creo que estás apretado algo, ¿no? Ah, sí. Ah, sí, ahora sí. Ahora sí. Ahí entro ya. Vale. Trata de no ahorcarte si hoy día. Ya, ahora Vale. sí, está bien. Ya. Y tú, consulta, ¿tú crees que de aquí a una media hora podamos irnos? Sí, vamos ¿Ah? ahora. Esto, y entras. Ah, ya. No, abro un poco para respirar. Luego lo pongo. Te voy a poner los guantes también. Guantes, sí, estamos bien. Guantes XL, claro. XL. XL, ya. Ah, así, andan clarito. Algo que les quiero comentar. Generalmente, bueno, yo tengo gente que me sigue que es de México, Colombia, Argentina y de varias partes. Y son los que me mandan los mensajes y me preguntan, que son gente también como yo, también que hace sus viajes, que también están entusiasmados con la moto. Y esas personas, bueno, yo los invito a que a través de mis videos vayan conociendo un poco lo que es Chile. Chile es un país, bueno, muy largo, con muchos climas, con muchos lugares lindos, tanto en el norte, en la zona central, como también en el sur de Chile. Así que, como de esta manera siempre nos vamos informando, porque todos tenemos las ganas de viajar y de buscar rutas nuevas. Los dejo invitados. Cualquier cosa que los pueda ayudar, algún dato o alguna ruta que los amigos, hermanos argentinos, bueno, Perú, Bolivia, Colombia, mexicanos, somos todos del mismo lugar. Así que no pierdan cuidado en escribirme y yo los puedo ayudar en cualquier duda que tengan. Ya, amigos, ahora les voy a hablar un poco del lugar donde estamos. Yo me encuentro aquí en la reserva de Alto Lizcay, en el sector de Vilches Alto, séptima región, Talca, Chile. ¿Ya? En este lugar, que llega mucha gente, está aproximadamente por el camino internacional, la ruta 115, pasado San Clemente, unos kilómetros más arriba hay un camino a mano izquierda. Son 37 kilómetros hasta donde yo estoy, que es pasado el hotel de Vilches. Acá la gente viene a ver el ladrillado, que es una meseta aproximadamente de 2,5 hectáreas planas sobre una montaña que se dice que es una pista de aterrizajes de ovni. Viene mucha gente, además está el Valle del Venado, hay mucha fauna, hay mucha agua, aquí hay nieve en el invierno. Entonces ahora estoy en la caseta donde se pasa, tiene un horario y el ingreso se cobra a los adultos y a los menores un poco más barato, donde aproximadamente la caminata son 7 horas ida y vuelta hacia el heladillado, donde ahí ustedes pueden ver todo el sector del Valle del Venado y donde se aprecia el Descabezado Grande, que es un volcán, y el Cerro Azul. Un detalle, el heladillado es una cosa que realmente sorprende. Yo lo conozco, como les dije, son 2,5 hectáreas arriba de una montaña que parecen como 4 o 5 canchas de fútbol, con unas rocas, con unos tremendos bloques, que se aprecia algo, y todas puestas de forma en línea, que la verdad que uno no se explica cómo se formó eso. Ese es el motivo por qué viene mucha gente acá. Miren, lo otro también, un poco más acá, ya vengo de vuelta. Hay un sector donde hay un sendero donde se puede llegar a la Laguna del Pato y también a las tacitas, que son cosas arqueológicas que existen y se han encontrado en ese lugar. Además hay un mirador precioso también, que ahí les estoy mostrando las fotos, para apreciar todo el valle de ese sector. Bueno, como les contaba anteriormente, fue un viaje medio improvisado. Aproveché de hacer este video porque, como les conté, me habían preguntado muchas cosas de la Kawasaki. Les vuelvo a repetir, el que anda buscando una moto, cómpresela, no se va a arrepentir. Es una moto que no te va a fallar nunca. Ahora vamos a empezar a bajar porque
esta parte donde estamos es casi pura subida, estamos no muy alto, pero en comparación con Talca se nota, son 2.200 metros de altura a nivel del mar, creo. Y como estuve lloviendo y está nevado, se siente el ambiente helado. Y la Franchuca, que ya la conocieron, ella es una amiga muy simpática, muy agradable. Y lo bueno que ella habla español súper bien, estudió español, bueno, además, ustedes saben que generalmente los europeos manejan más de 1, 2 y 3 idiomas. Y un abrazo grande, luego esperando que se arregle un poco el clima, vamos a seguir viajando. Les voy a pedir que si les gustó este video, se suscriban, así van a saber cuando suba otro. Y bueno, cualquier consulta me pueden escribir y vamos conversando todo este detalle del tema de las motos que a todos nos gusta. Así